en un electrocardiograma. ¿Sí? Ahí estábamos. ¿Sí son ustedes ese grupo o no? Sí, profesora. ¿Sí? Ah, ok, gracias. Ok, bueno, entonces decíamos que teníamos ese instrumento para determinar eso. Bueno, pues vamos a precisamente determinar el potencial, ¿sí? En una carga, pero para poder continuar estudiando el potencial, primero tenemos que hablar sobre la energía potencial, ¿ok? Entonces, les comparto. Vamos a hablar entonces sobre la energía potencial eléctrica, ¿sí? La energía potencial eléctrica entre dos puntos separados una distancia está dada por la siguiente ecuación. La energía potencial eléctrica no es más que un trabajo, ¿sí? Por lo tanto, ¿el trabajo a qué es igual? La multiplicación de qué magnitudes me da el trabajo. ¿Lo vieron en física 1? Fuerza por distancia. Así es, fuerza por desplazamiento, ¿verdad? O fuerza por distancia. Así es. Entonces, si ustedes recuerdan, decíamos que el campo eléctrico a qué era igual. Lo vimos la clase pasada, bueno, sí. ¿Cómo calculábamos el campo eléctrico? Fuerza por unidad de carga, ¿se acuerdan? Es igual a F sobre Q. ¿Sí? Por eso las unidades del campo eléctrico de Newton sobre Coulomb. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Entonces, si yo sustituyo esa fuerza, ¿sí? Estaría, o sea, de esa ecuación de espejo-fuerza quedaría representado por Q por E. ¿Están de acuerdo? Y entonces esa fuerza la estoy sustituyendo aquí, en esta ecuación, por el desplazamiento, la distancia, como bien decía su compañero, por D. Y entonces, siempre que yo quiera calcular la energía potencial eléctrica en un campo uniforme, ¿cuándo tengo un campo uniforme? Pues un campo uniforme lo tengo cuando tengo dos placas, ya lo vieron en los videos, ¿sí? Cuando tengo yo dos placas paralelas con diferente signo, voy a tener un campo uniforme, ¿sí? Mi campo uniforme en este caso va, acuérdense, de la placa positiva hacia la placa negativa. ¿Sí queda eso claro? Y entonces, pues aquí, ¿verdad? Esta gotita de aceite me está representando, hagan de cuenta, esa carga, ¿verdad? Aquí está la fuerza y está la distancia. La distancia es precisamente de separación, la distancia de separación precisamente entre esas dos placas. ¿Sí queda claro entonces? Vuelvo a repetir, si yo quiero calcular la energía potencial entre dos placas, bueno, en un campo uniforme, obviamente, debo de conocer precisamente ese campo en donde voy a colocar mi carga y la distancia de separación entre las placas. Entonces es mi primera ecuación, vuelvo a repetir, y entonces la energía potencial eléctrica es igual al trabajo. ¿Ok? Entonces por ahí hagan esa anotación, W es igual a energía potencial y eso es igual a fuerza por desplazamiento, fuerza por distancia, que es Q, que es mi carga, que está sometida en ese campo. E es precisamente el campo que se forma entre esas dos placas y de la distancia de separación entre ellas. ¿Alguna duda hasta aquí? No, maestra. Ok, y entonces nos dice que siempre que una carga positiva se mueva en contra del campo eléctrico, ¿por qué decimos que en contra? Porque si, por ejemplo, yo tengo este dibujo, ¿sí? Y ya quedamos que mi campo va de la placa positiva hacia la negra, que es negativa, ¿sí? Entonces, si yo muevo una carga en contra de ese campo, vean, obviamente esa carga
puede ser positiva o negativa. Si es positiva, siempre una carga de prueba es positiva, si yo quiero acercar esa carga positiva a esta placa, ¿qué va a pasar? Esta es positiva y esta placa es positiva. ¿Qué va a pasar? ¿Se repelen? Exactamente, se va a repeler, ¿verdad? A mí me va a costar, como se dice ahí, me va a costar trabajo, ¿sí? Mover esta carga positiva a esta placa, porque precisamente hay una fuerza de repulsión entre ellas. ¿Por qué? Porque son del mismo signo, son de la misma carga, ¿sí? Y entonces, por eso decíamos, ¿hacia dónde se mueve mi campo? Mi campo se mueve hacia abajo. ¿Queda claro? De la positiva a la negativa. Y entonces, por eso digo, perdón, pero me muevo para que entiendan ustedes Bien, por eso se dice que siempre que una carga positiva se mueva en contra del campo eléctrico, la energía potencial aumenta. La energía, o sea, yo voy a necesitar más energía, ¿verdad? Para mover esa carga hacia arriba. ¿Por qué? Pues porque mi placa que está arriba es positiva. O bueno, acercarla a la placa positiva. O en contra, como dice aquí, del campo. ¿Sí queda eso claro? Sí, profesora. Ok, gracias. Y entonces, siempre que una carga negativa se mueva en contra del campo eléctrico, vamos otra vez a nuestro dibujito, siempre que una carga negativa se mueva en contra, acuérdense, mi campo va de aquí arriba hacia abajo. Entonces, ahora yo tengo una carga negativa. Siempre que una carga negativa se mueva en contra del campo, es decir, ahora la negativa la voy a subir, ¿qué va a pasar? ¿Las cargas atraen? Así es, pues como son cargas de signo contrario, exacto, se van a atraer y entonces, ¿qué va a pasar con la energía potencial? Disminuye. Disminuye. ¿Por qué disminuye? Precisamente como hay una fuerza de atracción entre ellas, pues no me va a costar trabajo, ¿verdad? Unir esas dos. Bueno, unir esa carga a esa placa. ¿Sí está claro? A eso se refiere esto. ¿Sí? ¿Sí Sí, lo entendieron? Perfecto. Y entonces, tengo mi primera ecuación, vuelvo a repetir, para calcular la energía potencial eléctrica. Ojo, que no es lo mismo que potencial eléctrico. Eso es otra cosa, ¿sale? Y entonces, vámonos a nuestra primera ecuación, perdón, nuestro primer problema. Nuestro primer problema dice así. Dice dos placas metálicas, ¿sí? Sí les envié porque luego sí ando luego me hago pelotas, pero bueno. Sí, sí es ¿verdad? sí. Ok, muy bien. Dice dos placas metálicas con cargas, de signo contrario, ¿sí? Entonces dibujan aquí sus dos plaquitas, una de signo positivo, la otra de signo negativo. Dice están separadas 30 milímetros, o sea, D son 30 milímetros. Dice de tal modo que un campo eléctrico constante, el campo eléctrico que está aquí, es de 6 por 10 a la 4 newton sobre coulomb. Y vayan poniendo sus datos, ¿sí? D es igual a 30 milímetros, hacemos la conversión a metros, váyanlo haciendo. E, que es nuestro campo eléctrico, anotan el dato, y nos piden cuánto trabajo debe realizarse en contra del campo eléctrico, ¿sí? A fin de mover una carga de más 4 microcoulombs, de la placa negativa a la positiva, ¿ok? De la negativa a la positiva, ¿cuánto trabajo me cuesta? Y entonces, ¿qué ecuación voy a utilizar? Pues la de la energía potencial eléctrica, porque el trabajo es igual a la energía potencial eléctrica, ¿ok? Entonces, háganlo, ¿cuánto da? Tengo Q, ¿qué es esto? 4 por 10 a la menos 6 coulombs. Tengo el campo, E, que es 6 por 10 a la 4, vayan haciendo la multiplicación, por D, que es 30 por 10 a la menos 3, o recorro el punto 3 lugares a la izquierda, 1, 2, 3, sería 0.030 metros. ¿Cuánto da eso? Rápidamente. ¿Cuánto dio?
¿Quién ya lo tiene? El miedo, resultado. 7.2 por 10 a la menos 3. Ajá. Unidades. Acuérdense, toda energía, sus unidades son Jules. así es, joules. ¿Cuánto dijo que estaba elevado? ¿Qué? Ajá, A era la menos así. 3. A la menos 3. Oh, ¿Sí? Acuérdense su conversión de aquí de estos 30 milímetros a metros. ¿Sí? 7.2 por 10 a la menos 3 joules. Ok, eso es la energía potencial. ¿Sí? Y quedamos que la energía potencial es igual al trabajo. Entonces me piden cuál es el trabajo, ¿sí? Cuando va de la negativa a la positiva. ¿Sí? Entonces, ahí abajo, bueno, ahí a un ladito ustedes pondrían W es igual, ¿sí? Cuando va de la negativa a la positiva sería menos 7.2 por 10 a la menos 3 joules. Eso significa que se suministra trabajo ahí al sistema, ¿sí? Me va a Profe, costar o sea trabajo. que si fuera de la positiva a la negativa, el resultado que quedaría sería el que nos sale de energía Así es, potencial eléctrica. así es. Sería positivo, así es. Luego ahí Maestra, abajito ponemos W va a ser igual a más 7.2 por 10 a la menos 3 joules y es liberación, ¿verdad? Es decir, es positiva, se va solita, ¿verdad? Como dice su compañero, se une porque se atrae. ¿Sí? Ese sería el resultado. Vuelvo a repetir, ustedes con que me pongan la energía potencial eléctrica, su resultado, eso es igual a trabajo, perfecto. Pero aquí nos están preguntando, bueno, ¿cómo sería el trabajo si primero va de la placa negativa a la positiva o al revés, si va de la placa positiva a la negativa? Entonces, lo único que cambiaría sería el signo, ¿sí? Y los signos significan eso, ¿sí? Si es negativo, el trabajo significa que se suministra trabajo al sistema, ¿no? A mí me está costando trabajo unir esa carga positiva a mi placa positiva, ya lo vimos desde el periodo, desde hace 2 temas, ¿no? Pasados, que positivo con positivo, hay una repulsión, ¿no? Hay una fuerza de repulsión entre esas cargas, ¿sí? Y ese sería todo, el resultado. ¿Dudas? entonces el resultado ya es 7.2 por 10 a la menos 3 joules. Ajá, vuelvo a repetir, nada más indicamos aquí, como aquí te están haciendo 2 preguntas, ¿sí? Te están diciendo cuánto trabajo si llevas la carga de la placa negativa a la positiva y cuánto trabajo se realiza sobre la placa negativa. Ahora al revés, ahora la acercas hacia la negativa, ¿sí? Por eso estamos entonces, poniendo, 2 resultados. Y vuelvo a repetir, el resultado es el mismo, lo único que cambia es el signo, porque vuelvo a repetir, si tú mueves la carga de la placa negativa a la positiva, es negativo mi trabajo. Eso significa, vuelvo a repetir, que se suministra trabajo al sistema, y así ponemos, ¿no? Se suministra trabajo al sistema. Ahora, si yo muevo mi carga de la placa positiva hacia la negativa, hay una fuerza de atracción, por lo tanto, mi trabajo es positivo, ¿verdad? Hay liberación, se dice que hay liberación de ese trabajo en el sistema. El sistema cede pues el trabajo. ¿Por qué? Pues porque positivo con negativo hay atracción. Ese sería el resultado. Nada más. Si nada más les pidieran calcular el trabajo que se realiza en este sistema, ustedes con que calculen su energía potencial, es el trabajo. No me está diciendo si se mueve para dónde o qué, no. Nada más me pidieron el trabajo. ¿Sí? Obviamente siempre asumimos que la carga positiva la estamos acercando hacia hacia la placa positiva también. ¿Sí? ¿Dudas? profa, entonces en Sí. este problema las dos respuestas que quedan es
La del signo positivo y la del negativo, ¿no? Así es, así es. Vuelvo a repetir, por eso Maestra, y ustedes para la pondrían, tercera pregunta, ustedes pondrían W, ¿sí? Va a ser igual de menos a más, menos 7.2 por 10 a la menos 3, y contesta la primera pregunta. Dice, ¿cuánto trabajo es realizado por el campo eléctrico? Pues ese mismo, ¿sí? Que la energía potencial eléctrica. Ajá. Acuérdense, el trabajo es igual a esto, a la energía potencial eléctrica. Esta sería la segunda pregunta. La tercera, ¿cuál es la energía potencial cuando el trabajo se efectúa sobre la placa negativa? Ahora ponen W es igual cuando voy de menos a más, ¿sí? Perdón, de más a menos, perdón. Ahora voy de la placa positiva a la placa negativa, es igual a más 7.2 por 10 a la menos 3 joules. Ahora sí, ¿queda claro? Porque vuelvo a repetir, el trabajo es el mismo que la energía potencial eléctrica. maestra, pero ¿cómo Sí. vamos a saber en esa de cuánto trabajo es realizado por el campo eléctrico si es positivo o negativo? Cuando te indiquen esto, cuando te indiquen si va de la placa negativa a la positiva, ¿sí? Ya lo vimos en el ejemplo que les acabo de ahorita de dar, con el dibujito, si va de la placa negativa a la positiva, te va a costar a ti trabajo, ¿no? Subir la carga a la placa positiva. ¿Por qué? Porque mi carga es positiva. Aquí te la dan, tu carga es positiva. Y vuelvo a lo mismo, carga positiva con carga positiva se rechaza, se repele. Ya hiciste tú, el día de ayer, tu práctica de campo eléctrico, ya dibujaste en un dipolo, ¿sí? O cuando tienes dos cargas de signo contrario, ya dibujaste tus líneas de campo, ¿sí? Cómo se atraen. Pero cuando son cargas iguales, ya dibujaste cómo se repelen. A mí eso es lo que ¿Sí? tengo duda, porque por Ajá. ejemplo, si la carga positiva va de menos a más, ¿por qué es negativa? Se supone que tendría que tener más trabajo No, para porque sacarlas. por eso, ¿sí? Se está suministrando trabajo al sistema. Eso significa la carga negativa. Estás tú, suministrando trabajo al sistema para que puedas unir esa positiva con esa placa positiva. Entonces, si se Esa carga somete al positiva con trabajo, esa. el En valor es cambio, negativo. exacto, en cambio, si tú dejas tu carga y la sueltas, haz de cuenta, entre esas dos placas, supongamos que estas son las dos placas, ¿qué va a pasar? Pues tu carga solita se va a unir a la placa negativa. Entonces, aquí no está suministrando trabajo. Por eso el trabajo es positivo. ¿Sí? Sí, maestro. Eso es lo único que nos indica, los signos. ¿Sí? Sí, si no, no te va a costar trabajo. Tú la dejas solita y solita se va a unir a la negativa por la fuerza de atracción entre ellas. ¿Sí? Sí, maestro. Maestra, entonces Sí. del inciso A sería negativo, del inciso B también y del inciso C sería positivo. No. El inciso A negativo, el inciso B, pues sí es positivo, 7.2, y el inciso C, sí sería negativo, porque ahí sí te está especificando, ¿no? Vas de la placa positiva a la negativa. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dudas? Ok, bueno, vamos a seguir Maestra, perdón, avanzando. es que mi internet está muy mal y no la alcancé a escuchar. Uy, bueno, vamos a continuar y ahorita vemos qué es lo que no escuchaste. ¿Sale? Ok, bueno, entonces ya quedamos que tengo mi primera ecuación para calcular el trabajo o la energía potencial eléctrica, que es lo mismo, y obviamente esto solamente lo podemos aplicar cuando tenemos un campo uniforme. ¿Cuándo tenemos un campo uniforme? Bueno, pues cuando, vuelvo a repetir, tenemos esto, ¿sí? Dos placas con la misma distancia.
de separación entre ellas. Primera ecuación. Ahora, ya quedamos que no siempre vamos a tener campos uniformes, vamos a tener también campos variados, ¿verdad? Como este, ¿verdad? Si yo coloco aquí una carga, voy a obtener aquí mis líneas de campo, las dibujaría así, como esta línea, ¿verdad? Saliendo de mi carga porque es positiva, ¿sale? Y entonces yo puedo calcular esa energía potencial eléctrica aplicando, esta ecuación. Esto simplemente es de dónde viene, ¿verdad? Todo el análisis matemático para poder calcular la energía potencial del sistema, dice, es igual al trabajo realizado, ¿sí? Contra las fuerzas eléctricas para llevar una carga más Q desde el infinito hasta cierto punto, ¿sí? Entonces, esta es mi segunda ecuación, anótenla, para calcular la energía potencial eléctrica, ¿sí? Cuando tengo un campo variable, ¿sí? ¿Por qué voy a tener ahora un campo variable? Bueno, pues porque voy a tener una carga, ¿sí? Y entonces en cierta región yo quiero saber cuánta energía tengo que aplicar para mover una carga de donde venga, de por acá del infinito, hacia este punto, ¿sí? Quiero saber cuánta energía o cuánto trabajo me va a costar traer esa carga a este punto, ¿sí? Que está a cierta distancia de esta otra carga, ¿ok? Y entonces eso lo calculo con esta ecuación, donde K sigue siendo mi constante eléctrica de Coulomb, ¿sí? Q es mi carga que tengo por ahí fija y Q minúscula, bueno, es mi carga de prueba, que les llamamos así carga de prueba, y R es la distancia que hay de ese punto a esta carga. ¿Queda claro? ¿Ya la anotaron? Y entonces... ¿Será que dijo que era la Q mayúscula? La carga, donde yo quiero acercar esa otra carga a ese punto, que está a cierta distancia de mi carga. Por eso la diferencia entre Q mayúscula y Q minúscula, pero las dos las podemos manejar como Q minúsculas o Q mayúsculas. Híjole, ya se va a terminar el tiempo. Nos volvemos a conectar si se termina el tiempo. Y entonces, por ejemplo, este otro problema dice, una carga de más 6 microcoulombs, ¿sí? Yo tengo aquí mi carga, dice, está a 30 milímetros de otra carga, ¿sí? Está 16, microcoulombs. Inciso A, me piden cuál es la energía potencial del sistema. ¿Cuál es la energía potencial del sistema? Utilizo esta última ecuación que les acabo de dar. ¿Cuánto es? Mi ecuación dice que la energía potencial eléctrica va a ser igual a K, mi constante, 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, ¿sí? Por 6 por 10 a la menos 6 coulombs, ¿verdad? Por 16 por 10 a la menos 6 coulombs entre 30 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto dio? Perdón, la persona de hace rato que me dio el resultado, ¿me da su nombre? El problema 1. Alejandra Ojeda. Ok. Gracias. Maestra, por ejemplo, en el... ¿Cuánto da? Algo súper rápido, por favor. En el primer resultado que había dicho de 7.2 por 10 a la menos 3, si en mi calculadora me salió por 10 a la menos 11, ¿lo sería considerado malo? Como mal resultado. Sí, a la menos 11, sí. Ok. Sí, a ver, pero ¿por qué? ¿Qué hiciste? Algo por ahí hiciste mal. Sí convertiste, ¿no? A coulombs. Sí, 4 por 10 a la menos 6, 6 por 10 a la menos 4 y 0.030. Ajá. Recuerden, si no utilizan bien sus paréntesis o sus corchetes, cuando quieran hacer toda la operación en algunas calculadoras, bueno, no en todas,
Acuérdense que la calculadora no tiene suficiente memoria si no ponen bien sus paréntesis, les digo, y sus corchetes. Entonces nada más va haciendo lo último. Entonces no sé por ahí qué, o a lo mejor sabes qué estás haciendo, mientras los demás vayan haciendo el problema 2, ¿eh? Hay una tecla en sus calculadoras, es que a lo mejor estás apretando 4 y luego le pones por y luego le pones 10 y luego a la menos 6. No, en la calculadora hay una tecla, dependiendo de la calculadora, una dice X, 10 a la X, en la parte inferior. Los botones que están en la parte inferior de las calculadoras. O otras calculadoras dice EXP, la tecla EXP, también está en la parte, en el último renglón de los botones de la calculadora, o las teclas de la calculadora. Entonces tú ya nada más aprietas esa tecla y automáticamente ya te está elevando a la por 10. Ya nada más pones el signo negativo que está en las teclas superiores, entre paréntesis está un signo menos, ¿sí? Y ya nada más pones, en este caso, bueno, pones ese menos y pones el número 6. A ver, hazlo así. Si no, algo estás por ahí teclando mal. Sí, ya me salió a la menos 3. Gracias. ¿Sí? Sí. Muy bien, perfecto. Sí, no se queden con ninguna duda porque exactamente les ponga yo el mismo problema, por ejemplo, 20 veces, pues sí, obviamente 20 veces lo van a tener mal. Exactamente. Entonces, por eso les pido, que tengan su calculadora ahí a la mano, que lo hagan ustedes precisamente para que no haya error, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces, ¿cuánto dio, perdón, el problema número 2? A mí me salió 0.0288. Algo por ahí también está mal. A mí ¿Sí convertiste a metros? A lo mejor aquí está el error. Sí lo convertí. ¿Sí? Acuérdate que es 9 por 10 a la 9. ¿Sí? Mi constante. Ese fue mi error. Perfecto, muy bien. Por eso les digo, hay que hacerlo, muy bien, muy bien. Hay que hacerlo para precisamente ver dónde está nuestro error. Muy bien. Ok, ¿alguien más? ¿Resultado? A mí me salió 28.8. Joules, ¿verdad? Acuérdense. A mí me salió lo unidades. mismo, maestra. Perfecto, muy bien. Hasta ahí estamos bien, ¿sale? Y luego dice, inciso B, ¿cuál es el cambio de energía potencial? O sea, delta, energía potencial, ¿no? Delta EP, ¿sí? Ese es el cambio. Acuérdense que la letra griega delta significa incremento, cambio o variación de la literal que tengamos al lado. Entonces me piden ahora, ok, ustedes ya calcularon esta energía, perfecto. Y luego ahora nos preguntan, bueno, ¿cuál es el cambio ahora de energía si la carga de 6 microcoulombs ahora la vamos a mover una distancia de 5 milímetros? Es como si fuera otro problema. ¿Sí me explicó? Sí, ahora ya no va a estar esta distancia, estas dos cargas. ¿Sí? Ahora la voy a mover 5 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues nuevamente, vuelvo a calcular mi energía potencial eléctrica, pero ahora con esta distancia. ¿Sí? Hago lo mismo, pero ahora con esta distancia. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? 172.8 joules. Muy bien. 178. Perdón, 172.8 joules. Muy bien. Entonces ya tengo yo dos resultados diferentes, ¿verdad? Entonces, acuérdense, cuando tenemos delta, ¿sí? Significa incremento, cambio, variación, ¿no? Y entonces es una resta, ¿se acuerdan?
Cuando teníamos velocidad inicial, velocidad final, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y entonces ahora vamos a hacer precisamente, vamos a ver ese cambio, ¿no? Entonces vamos a hacer una resta de esos dos valores. ¿Cuánto nos da? Eso significa incremento, cambio, variación de algo, ¿vale? ¿Cuánto nos da 28 menos 172.8? Menos 144. Así es, entonces pondríamos ahí delta P, que significa, ¿verdad? Energía potencial es igual al trabajo y eso es igual a menos 144 joules y eso significa que el sistema proporciona energía. ¿Ok? Y luego el problema 3 dice, ¿a qué distancia? ¿Sí? Tenemos como dato, dice, bueno, no, más bien eso es lo que nos piden, dice, ¿a qué distancia de una carga de menos 7? ¿Qué significa NC? Microcoulombs. No, NC. Nanocoulombs. Así es, nanocoulombs, ¿ok? Dice, ¿a qué distancia de una carga de menos 7 nanocoulombs debe colocarse una carga de menos 12 nanocoulombs si la energía potencial debe de ser de 9 por 10 a la menos 5 joules? Y entonces, de la ecuación que utilicé aquí en mi problema número 2, ¿despejo qué? R. Así es, que es la distancia, ¿verdad? Entonces, despeje en R, ¿cuánto da? Nos volvemos a conectar. Nos falta un minutito. Hagan su despeje, todos, por favor. Perdón, el nombre de la persona que me dio el resultado anterior. Ok, en lo que van entrando sus compañeros, vayan haciendo el despeje de R. ¿Cómo queda el despeje? Quedaría R es igual a K sobre potencial eléctrico. Ajá, ¿qué más? Arriba también queda K por Q, ¿no? Así es. Sí, le faltó a su compañera, ajá, Santos, mencionarnos, ¿no? Santos. Sí. Santos Vázquez.
Ok, ¿quién eres? Perdón, la última persona. No vi. ¿Quién contestó? Alejandra, profa. Ah, Alejandra. Y el resultado pasado se lo dio Rosado San Miguel y Gutiérrez Montoya. ¿Y quién, perdón, más? ¿Rosado y quién? Gutiérrez Montoya. Gracias. Gracias. Ok. Moreno Medina, ¿sí? ¿Todo bien? Creo. Traba un poquito mi internet. Y me- ¿Sí? A ver, Moreno, entonces, ok. Quedamos que la ecuación, ya despejando R, sería igual a K por Q1 por Q2 entre la energía potencial eléctrica. ¿Cuánto da eso, Moreno? Vamos a multiplicar 9 por 10 a la 9, ¿sí? Por menos 7 por 10 a la menos 9, por menos 12 por 10 a la menos 9, ¿sí? Sí, Entre 9, ¿cuánto nos dan? El potencial 9 por 10 a la menos 5 joules, ¿no? ¿Cuánto da eso? Maestra, Sí. a mí me dio 0.0084 metros. O 84 por 10 a la menos 4. A mí Ajá. me dio 8.4 por 10 a la menos 3. Lo mismo. Sí. Es lo mismo, sí. Muy bien. ¿Sí, Moreno, te da eso? 0.0084 metros. Entonces, para convertir de nanocoulombs a coulombs se multiplica por 10 a la menos 9. Sí. Acuérdense que su primer tarea, vimos el prefijo nano. Nano significa 1 por 10 a la menos 9. Sí, pico, acuérdense que es una P y es a la menos 12. Micro, la mi, que es a la menos 6. Así es. ¿Sí, Moreno? Hazlo para que veas si tienes duda o no. Hay una compañera en sala de espera. Sí, gracias. ¿Tabata? Profa, ¿y ese resultado que le dijeron mis compañeros es en metros? Sí, 0.0084 metros, sí. O, como decían tus compañeros, 84 por 10 a la menos 4 metros, ajá. 8.4 por 10 a la menos 3 metros, ajá. Es el mismo resultado. Sí. ¿Sí da, Tabata? ¿Alguna duda? ¿Los demás? ¿Todos se lo hicieron? ¿Sí? ¿Vamos bien, Tabata? Sí. Cuando pues si no esté bien tu internet, nos indicas, nos dices, por favor. Ok, y entonces ahora sí, el siguiente problema que les puse ya corresponde al potencial. Ok, entonces hasta aquí, vuelvo a repetir, llevamos dos ecuaciones para calcular la energía potencial eléctrica, ¿ok? Ya quedamos que
Esta es la primera ecuación, un campo uniforme. Cuando no tengo un campo uniforme, ¿verdad? Utilizo esta otra ecuación. Pero ahora yo quiero calcular el potencial. ¿Y qué es el potencial? Pues es igual, es una región que se encuentra alrededor de mi carga, ¿sí? Y ese potencial lo voy a designar con la letra V. Por eso les digo, tengan mucho cuidado cuando les pidan calcular. Les pidamos calcular energía potencial eléctrica, ¿sí? Que es P o EP, a potencial eléctrico. Potencial es la letra V, ¿ok? Y entonces yo, por ejemplo, bueno, aquí se coloca la VA, ¿qué significa? Que yo voy a calcular el potencial que se genera, ¿verdad? En este punto llamado A, ¿sí? ¿Qué potencial tiene en este punto? ¿Qué potencial está generando esta carga en este punto? ¿Sí queda claro? Y el potencial eléctrico es una magnitud escalar. Pregunta de examen. Y entonces el potencial en un punto situado a una distancia R, ¿sí? De una carga Q, es igual al trabajo por unidad de carga realizado contra las fuerzas eléctricas para transportar una carga positiva desde el infinito, ¿sí? Hasta este punto, ¿ok? Y entonces mi primera ecuación para calcular el potencial me dice que es el trabajo por unidad de carga. Y entonces, si ustedes ya revisaron los apuntes que les dejé, ¿sí? Estos son los apuntes que les puse. Tenemos que el potencial es igual al trabajo por unidad de carga. Entonces es mi primera ecuación para calcular potencial. Si me piden a mí calcular potencial y me dan como dato trabajo y la carga, utilizo esta ecuación. ¿Queda claro? Anótenla, por favor. Primera ecuación para el potencial eléctrico. Entonces, debido a que es una magnitud escalar, el potencial debido a una carga positiva, pues va a ser positivo. Y el potencial debido a una carga negativa va a ser negativo. ¿Ok? Bueno. Y entonces, tengo otra ecuación para poder calcular ese potencial en este punto, ¿sí? Cuando no tengo como datos el trabajo ni la carga. En este campo variable, entonces yo simplemente utilizo la siguiente ecuación. Q, que sigue siendo, K, que sigue siendo mi constante, ¿sí? Eléctrica, lo multiplico por esta carga, ¿sí? Entre R, que es la distancia que hay de ese punto a esta carga, ¿ok? Y entonces, como es una, no se los puse aquí, les voy a subir después otro archivo. Simplemente si yo tuviera otra carga, ¿sí? Por acá, por ejemplo, y quisiera determinar igual el potencial que se genera en este mismo punto, yo lo único que tendría que hacer es calcular el potencial ahora de esta carga nueva hacia este punto, y lo que hago es sumarla algebraicamente, no vectorialmente, porque vuelvo a repetir, es una magnitud escalar. Entonces simplemente sumaría el punto A, ¿verdad? El potencial en el punto A, más, pongamos acá, pongo la carga 2, más K, Q2 entre R y la distancia, perdón, y R2, que sería la distancia que habría de mi carga hacia este otro punto. ¿Sí queda claro? Y aquí les puse las superficies equipotenciales. Entonces, ok. Y entonces dice, las unidades del potencial se expresan en joules sobre Coulomb, ¿sí? Y un joule sobre Coulomb es igual a un volts. Por lo tanto, las unidades del potencial son los volts. ¿Queda claro? Ok. Y, ¿qué más? Perdón. Esto ya está. Ok. Y las líneas equipotenciales, que es lo que me preguntan en la práctica, pues siempre son perpendiculares a las líneas del campo eléctrico.
Y entonces lo veíamos en el simulador, ¿verdad? Si yo trazo círculos alrededor de mi carga, ¿sí? Y yo determino con un voltímetro ese voltaje, recuerden que el potencial no es más que el voltaje, este voltaje sería el mismo. ¿Por qué? Pues porque la distancia, ¿verdad?, es la misma alrededor de esta circunferencia, ¿no?, con respecto a mi carga. Obviamente, entre más me aleje, ¿verdad?, de mi carga, obviamente mi potencial va a ir disminuyendo, mi voltaje va a ir disminuyendo, ¿ok? ¿Dudas? Dice, las superficies equipotenciales nunca pueden tocarse o cruzarse y las líneas de campo eléctrico y las superficies equipotenciales son siempre perpendiculares entre sí. Pregunta de examen. ¿Ok? Y en resumidas cuentas, pues eso es lo que vamos a ver sobre el tema de potencial. Puedo calcular también yo la diferencia de potencial. La diferencia de potencial entre dos placas con cargas opuestas va a ser igual al producto de la intensidad de mi campo, ¿sí?, por la separación de mis placas. Pero el potencial también lo puedo calcular si yo conozco el voltaje en mi punto A, ¿sí? Le puedo restar el voltaje que hay en mi punto B, y eso se conoce como diferencia de potencial. Y entonces vámonos a mi problema número 4. Problema número 4 dice, calcula, ahora sí dice, potencial eléctrico, ¿sí? Calcula el potencial eléctrico, dice, en un punto A, ¿sí? Entonces yo dibujo por aquí mi puntito, el cual se encuentra a 30 centímetros de una carga de menos 2 microcoulombs. Entonces, ¿qué es lo que hago? La VA va a ser igual a ¿qué? A K por Q entre R. ¿Cuánto da eso? A mí me dio menos 60,000. 1,000,000. Porque es 9 por 10 a la 9 por menos 2 por 10 a la menos 6, ¿no? Sí, micro. Ajá. Por entre 0.3. Ajá. Ya de eso. Menos 6 por 10 Ajá. a la... No. Son centímetros. Son centímetros. Ajá. Entonces es punto 30. Punto 3. Punto 30. Ah, perdón. Sí, Ajá, punto 3. sí. Ajá, ¿Eso sí, dijiste? Perdón. Ya sería menos 6 por 10 a la menos 4. A la 4, perdón. ¿Cuánto da? Menos 6 por 10 a la 4. ¿Alguien más? ¿Cuánto le da? Lo mismo, profesora, menos 60,000. Ok. ¿Sí, está bien? ¿Sí a todos les da? Perfecto. Uy, no. Ok. ¿Sí a todos les dio? Sí, mis. Ok. Y ahora, ok, eso es el primer inciso, bueno, la primera pregunta. Después nos dicen, bueno, ¿cuál es la energía potencial si ahora en ese punto A voy a colocar una carga de más 4 nanocoulombs? ¿Sí? Y entonces la energía potencial va a ser igual al valor de mi carga por ese potencial, o sea, Q por V. Sí, anótenla, no teníamos esa ecuación. La energía potencial también es igual a la carga por el potencial.
¿Sí? Entonces ahora, si yo estoy acercando esta carga a este punto, pues voy a multiplicar esta carga, ¿sí? 4 por 10 a la menos 9 coulombs por, ¿cuánto me dio el potencial? Menos 6 por 10 a la 4. ¿Cuánto da? 2.4 por 10 a la 14. No. 4 por 10 a la menos 9. A la menos 9. Ajá, por menos 6 por 10 a la 4. ¿Cuánto da? Menos 2.4 por 10 a la menos 4. Ajá, así es. O menos 24 por 10 a la menos 5 joules, que es exactamente lo mismo. ¿Sí, todos? Sí, profesora. ¿Sí? Ok. Sí, Miss. Bueno, repasen esto y el miércoles hacemos una pequeña evaluación sobre este tema de potencial y campo. Igual 10 preguntitas, 5 preguntas de campo, 5 preguntas de potencial y dos problemitas. Uno de, como alguno de estos, ¿sí? De potencial y uno como los que vimos de campo. ¿Sí? El miércoles. De todos modos, si hay dudas, lo vemos antes. ¿Ok? Sí, profesora. Ok. Bueno. Entonces, contestan su cuestionario. De ahí voy a sacar las preguntas de sus cuestionarios, ¿sí? De campo y de potencial. Bueno, pues nos vemos, muchachos. Ya nos pasamos. ¿Tienen otra clase? Sí. Inglés. Sí, Miss. Ah, ok. Bueno. Pues que tengan bonito fin de semana. Cuídense mucho.